Hoy te llevamos a San Juan de la Rambla, en el norte de Tenerife, un lugar lleno de encanto, vida y tradiciones. Aunque perdimos nuestro dron durante las grabaciones, seguimos disfrutando mucho de su belleza. ¡Pam! Bam, bam. Mañana vengo a buscarlo. He's in the bushes. Somewhere. Durante las fiestas de San Juan, una de las tradiciones más emocionantes y llenas de significado es el resonar del bucio. Los vecinos suben al atardecer a la montaña de Mazapé, situada justo detrás del pueblo. Vamos para arriba. Van vestidos de blanco por un sendero de piedra con vistas al pueblo. Son personas de todas las edades que se reúnen en lo alto de la montaña esperando que la puesta del sol dé paso al comienzo del espectáculo. ¿Qué edad tiene usted? 74. Ah, coño, pues se conserva bien, no tiene mucha arruga ni nada. Nah, ¿Eso de qué? ¿El agua? El resonar del bucio empezó ya hace como unos 15 o 20 años más o menos. Se tocaba en la finca, porque esto era una finca de plátanos, todo esto aquí, y aquello de abajo. Entonces los capataces tenían esto para mandar a trabajar y para ir para comer. Y luego el buzo lo tocaba cuando una mujer, cuando se casaban y entonces ella estaba embarazada. Ajá. O preñada, como decían antes. No, y ahora también sí se está preñada. Y entonces, vaya Dios. Y entonces le tocaban el buzo por la noche. Ajá. ¡Bú! Para que no durmiera. ¡Bú! No, para que la gente se enteraba. Dice, mira, se casó así de esta forma. Este bucio tiene como 100 años. ¿Este bucio? Sí, sí, mira, que está retocado todo. Sí, Y le 100 puse años. canuto de caña porque se estropeó la boca. Porque estos se dan a 30 metros de profundidad. Y entonces en el verano van saliendo hacia arriba. ¿Sí? Y se ponen a la altura de 1 metro del agua. En el invierno que venía un barranco de agua y tal. Para avisar a la gente. Para avisarle a la gente. Vale. Es lo que había, no había alarmas, ni había nada, ni No, y eso sirena. que el pueblo esté pequeño, pero es de montaña, ¿no? Entonces le Claro, había avisado claro. al pueblo. Este es un aviso para trabajar. Mira el hierro donde está. La Gomera más acá. Hacia el norte está La Palma. Tenerife con su fama. Canarias con su verdura. Allá queda Lanzarote, más acá Fuerteventura. Muy bonito. Fuera así, Sí. allí hay una cueva. Sí. Una cueva que donde vivían los guanches ahí. ¿Ah, sí? ¿Y el resto se han Sí, encontrado? hubieron restos ahí. Mira, aquí hay un camarada. Aquí hay un camarada también que le puede preguntar también cosas. No, le estaba preguntando a su amigo Eladio. Ajá, Marcelino Reyes. Marcelino. Le estaba preguntando cómo empezó la tradición del bucio. El bucio aquí en San Juan de la Rambla, la tradición es de siempre. Sí. Este es el primer teléfono móvil. Se usaba para todo. Se usaba, por ejemplo, para el canalero, para cortar el agua, ¿Ah, sí? para mandar a trabajar, para avisar. Este bucio que yo tengo ya tiene, creo que tiene como 4 generaciones. Nosotros vivíamos allí, entonces le tendió los pantalones, se los tendió allí, debajo había un corral de cabra. Entonces ella tenía una horqueta que hacía así, levantaba para arriba la ropa, ¿no? Sí. Pero la jodía, no, se olvidó de ponerla aquello, y la cabra empezó a tirarse y se comió la manga de un pantalón. Sí, y se lo puso. Se le quedó el pantalón corto. No, pero espérate, mi abuela lo recogió por la noche para el lunes tener la ropita limpita y se lo puso en la mesa de noche, ¿no? Allí, y llegó a vestir, se metió la pierna, y cuando metió la otra, dice, adiós, ya te... Eso es verídico, eso es como te lo estoy diciendo. Es entonces cuando los vecinos que allí se encuentran reunidos encienden una pequeña hoguera. En ese momento, el resonar de los bucios se escucha con más intensidad, como si fuera un tributo de despedida al sol. Tanto mayores como niños lo hacen sonar con maestría, manteniendo viva esta hermosa costumbre que se transmite de generación en generación.
Algunos piden deseos arrojando notas escritas en papel al fuego. Es una tradición que simboliza purificación y buenos augurios para el año venidero. Al crepúsculo comienza un espectáculo impresionante. Los allí reunidos bajan por la montaña de Mazapé con antorchas en mano y sin parar de soplar el bucio en un acto que llena el paisaje de sonidos y luces. Una vez llegan al pueblo, los vecinos acompañan al santo por sus calles, con sus antorchas encendidas, hasta llegar a la iglesia de San Juan Bautista. Durante la bajada, y debido a lo empinado y resbaladizo de algunas partes del camino, es recomendable usar un calzado cómodo y adecuado para evitar caminar descalzo al llegar al pueblo. Cuando el santo llega a la plaza, es recibido con música tradicional canaria, interpretada por músicos locales, creando un ambiente espectacular, lleno de color, devoción y tradición. Sin duda, es un momento lleno de significado, cultura y comunidad, que enriquece aún más las festividades. Si tienes la oportunidad de participar en esa noche del 23 de junio, te lo recomendamos mucho. Sin duda, será una experiencia llena de emoción. Y nos vamos a la búsqueda del dron de mi amigo, aquí en la selva de San Juan de la Rambla. Sí, sí. Me olvidé traer la katana para cortar hierba, pero tengo mis brazos, mis piernas. Sí, sí. Vamos. Vamos. Venga, a buscar el dron de mi amigo. ¿Qué amigo? Vamos, Vamos, ¿dónde? el dron de mi amigo. Después de estar 3 horas buscándolo, descubrimos la zona donde estaba. Fíjate cómo está de vegetación. Sé dónde está, pero es imposible llegar ahí. Llevo 1 hora aquí, todo raspado, ¿ves? Todo raspado. Y no hay manera. Y el dron era un dron que ya no valía mucho, o sea que San Juan de la Rambla merece la pena. 2, 3, 5 drones. Vamos. Si te ha gustado, déjanos tu like, suscríbete y cuéntanos tu opinión.